Poliagua al final es un producto made in Chile, una tecnología bastante interesante que se ocupa para retener los efectos adversos de la sequía. Ella tiene dos formulaciones. La que yo ocupo en algunos casos es biopoliagua soluble porque es la que usamos por los riegos por goteo, debido a que otras formulaciones solo se ocupan en el hoyo de plantación y la verdad que no nos importa esa parte, sino que toda la tecnología que sea vía riego la podemos ocupar. Biopoliagua soluble. Y esta es un poco la diferencia. Aquí que muestran el bulbo de arena, netamente una mejor ocupación de los espacios porosos, evita que se pierdan aguas por exceso de percolación, ya que esto tenemos que ver que es un polímero que absorbe 100 veces su peso en agua, es hidrofílico, por ende cuando cae el agua al bulbo de riego, se empieza a inflar como un gel, haciendo como un macetero artificial con esta capacidad y le entrega a la planta el agua básicamente hasta una tasa de extracción de 15 bares que se ha podido determinar en laboratorio y yo de forma empírica también lo hemos podido ver un poco más allá de ese umbral que es bastante interesante. Bueno, eso un poco va a entrar a explicar directamente qué es más biopoliagua. Ahora partimos con la cuaja y desarrollo de calibre. Al parecer, esta temporada agronómicamente una temporada bastante más benigna que los años anteriores, un año súper ordenado. Y el inicio de los calibres parte por una etapa muy básica. Yo diría que parte en la poda. La renovación de la madera productiva es sumamente importante dentro de los factores para tener un buen resultado y lograr calibrar la fruta, porque necesitamos madera joven, madera de calidad, dardos nuevos. Tenemos que ver que las condiciones de estrés y actuales de exceso de radiación, temperatura, desgaste, cosecha mecanizada, algunas intoxicaciones por sal en algunas partes del país u otros factores no están gastando la madera más rápido de lo que pensamos, por lo cual yo prefiero partir calibrando la fruta en la poda, con podas bien hechas, entre un 15 y un 20% todos los años, hablando obviamente de podas de mantención en campos que están en pleno potencial productivo. Adicional a eso, antes que brote la planta, el uso de rompedores de dormancia. ¿Y por qué? Porque esto nos entrega una planta que parte pareja, parte muy sincronizada y parte por lo general un par de días antes, por lo cual nos puede dar un par de milímetros extra en la floración. Fertilización preflor, que es fundamental para preparar el ovario de la planta, o sea, el ovario de la flor, tener calidad de polen, excelente tubo clínico. También poder potenciar en esta parte súper importante la expresión genética de la flor y su potencial, con eso meter mejores condiciones de cuaja y ahí se desencadenan todos los otros factores. Esto es una temporada antes de partir la cosecha el próximo año y es donde nos debemos fijar en la poda. Si vemos que tenemos una sombra como la foto central, aquí tenemos un grado de emboscamiento tan alto que obviamente en esta parte, que es un 50% bajo la planta, nos va a faltar inducción porque la luz no llega bien, hay madera desgastada y es aquí donde tenemos el gran problema de los calibres chicos y de la mala cuaja, por lo general. Esta foto de la izquierda prácticamente tenemos una sombra atigrada, que igual está un poquito emboscada, pero ya tenemos para poder poner en el 60% de la parte interior de la planta buena luz, inducción de yemas, buena calidad de fotosíntesis, porque acá en el medio
prácticamente la fotosíntesis está de la mitad de la planta para arriba. Entonces somos poco eficientes. Lo mismo pasa acá, son huertos de alto rendimiento, pero tenemos muy buena intercepción de luz. O sea, esta sombra tigrada es lo ideal para tener buena inducción de fruta, que la fruta parta del eje central hacia afuera y que no nos quedemos con zonas de la planta con mala producción o madera muy desgastada por sombra. Con eso eliminamos en gran parte los calibres chicos dentro de los manejos tradicionales agronómicos. No es que con un poco más de luz vamos a hacer puros calibres 36 más, pero sí que ayuda bastante porque necesitamos calidad de energía en todos los puntos de la planta. Luego de esto, partimos con una buena poda, donde podemos hacer podas en topping, abriendo la calle, como se puede observar en estas fotos, podas mecanizadas que son más baratas y más eficientes para poder colocar en estas calles fruta nueva o incluso sobre la hilera, evitando estas situaciones como esta foto central que ya nos da un sobreemboscamiento. Necesitamos renovar madera y mantener el árbol dentro de su volumen de asignado para no bajar la productividad. Otros casos un poco más radicales en variedad ser, donde en vez de podar al 25%, fuimos generando un rebaje generalizado en, en sectores de riego para lograr una renovación un poquito más rápida y contar con un árbol 100% nuevo. También es una tendencia que se está ocupando en otros frutales y no es malo porque nos permite bastante reducir este árbol exageradamente grande que puede medir 15, 16 metros y ya sabemos que el metro 12 o 14 hacia arriba somos muy poco eficientes, tenemos grandes problemas de llegada con los productos, hay un desgaste de energía, también hay fruta que muchas veces acá se nos pueden quedar 200, 400 o 100 kilos por hectárea que el shaker no es capaz de botar. Entonces, un problema más práctico, nos fuimos rebajando a reducir un árbol más pequeño, eficiente y compacto. Acá, ¿por qué dejamos tanta madera y no fuimos limpiando mucho? Porque necesitamos generar entre la regulación de los fertilizantes, la producción y la misma competencia de la planta que se frene sola, para no usar reguladores de crecimiento químico, que es más barato y es más sustentable. Dentro de estos resultados, acá podemos ver ya un campo que renovó toda su cara completamente de una temporada a otra y ahora ya empezamos a colocar los puntos laterales de nuevos crecimientos y nueces. Si es variedad ser, van a ser dardos, los cuales van a fructificar en este último tercio de la rama, y si es Chandler, obviamente tenemos un potencial mucho más grande porque más del 95% de estos brotes tienen nueces, porque es una variedad hiperproductiva, lo cual nos da prácticamente nueces en todas las yemas, por lo cual el recambio y el aumento de kilos es bastante más alto. Ahora los puntos claves de esto, yo creo que es rompedores de dormancia para evitar que se nos queden yemas atrás, evitar estas yemas sin brotar, que al final son materiales de mala calidad, como este de aquí, y buscar una sincronización en general de esto, que toda la planta parta al mismo tiempo, debido a que con eso vamos a lograr calibrar todas las frutas desde un principio sin tener mayores problemas. Ya partimos con una sincronización inicial. Posterior a esto tenemos los estados florales, los cuales tenemos flor expuesta, o semi-expuesta, yo diría flor expuesta, puntas verdes, flores prereceptivas, inicio de receptividad,
receptivas al polen y ya flores cuajadas que están empezando su crecimiento. Entonces, entre estas dos etapas tenemos una parte muy relevante que es la fertilización, prefloración o estimulantes complementarios a los rompedores de dormancia, en lo cual acá debemos, ya en este estado, tenemos que partir con el acelerador a fondo. O sea, acá tenemos que partir emparejando la planta y preparando el ovario de la flor. ¿Con qué? Con una fertilización idealmente de calcio con boro, con extractos de alga que sean más auxínicos que citoquinínicos para preparar mejor el tubo del ovario de la planta, para tener una mejor cuaja. Y también podemos agregar a veces si tenemos muchas yemas atrasadas ahí, podemos agregar una citoquinina o una folcisteína para darle un empujón extra y preparar este momento. Eso es lo que generalmente se hace. Ya cuando tenemos campos de muy alta producción, en este punto ya empezamos a ocupar un porcentaje o media aplicación de los brasinosteroides, que es una hormona de alto rendimiento que ordena el resto del funcionamiento de la planta. ¿Para qué? Para cuando llegue esta flor o se estire totalmente el brote, tengamos mejor calidad de flor. ¿Qué pasa? Esto pasa acá. Varía ser, varía Chandler. Fines de septiembre, inicios de octubre. Ese es el momento de la fertilización preflor y también en esta etapa se integran algunos fungicidas de distintas formas de acción para los hongos de madera, cosa de que tengamos un control de fertilización preflor y también un control de hongos de madera, que es un punto importante, y en la zona centro y sur también partimos en este punto con los controles de Santo Mono para hacer un control integrado y no estar dando tantas vueltas. ¿Qué nos va a dar o qué beneficios va a tener esta fertilización preflor? ¿O dónde vamos a tener la rentabilidad para partir en los calibres? Es en esta expresión. El potencial genético de las flores está dado de una nuez por flor hasta 6. Cuando tenemos campos bien trabajados, con buenas reservas, poco estrés, bien nutridos, van a partir con el acelerador a fondo. Denme un segundo. Ahí sí, disculpen que la gripe nos tiene un poco complicado. Entonces, retomando esto, la potencia de la floración es muy importante inducirla desde el inicio, donde ahí podemos romper esta tendencia, sobre todo en zonas de estrés, que tenemos expresiones de dos flores o dos nueces por yema, una nuez, a tendencias de dos, tres, seis o seis y tres, como sale aquí. Y eso también es una rentabilidad extra que no la estamos considerando. Ahora, esta tendencia no es de una temporada para otra. Generalmente uno se demora un poquito más, se demora 2 o 3 temporadas en estabilizar y sacar estos rasgos de estrés para una correcta inducción de una floración de mayor calidad, si se puede entender de esa manera. Después de cómo hacemos los calibres, ya habíamos hablado un poquito de eso, la clase anterior, pero como este es el único ensayo que logramos realizar, vamos a hablar un poco más de estos gráficos.
Pero más que ya repasar la parte de milímetros días, vamos a hablar que el presupuesto, la inversión global para hacer el 70-80% del resultado de los calibres se concentra en tres grandes cosas. Una fue la fertilización preflor, otra muy relevante es la estabilidad hídrica que tenemos en este periodo de crecimiento, donde tenemos que hilar muy bien los enlaces entre un riego y otro, que el suelo no se nos quede seco, que la planta no tenga el mínimo estrés en las raíces, porque si no genera ácido abscísico y se para. Y también es la mezcla de bioestimulantes, hormonas y otros que vamos a ocupar para acelerar esta gran curva de calibre, que es una parte importante y muy relevante unir estos tres factores. Ya partimos con el acelerador a fondo, poda, fertilización preflor, estabilidad hídrica y una muy buena combinación de bioestimulantes, que ahora en qué nos tenemos que basar en estos bioestimulantes. ¿Será Scophilium? ¿Será otro tipo de alga? No, ahora nos tenemos que fijar en formulaciones de alto rendimiento. Formulaciones, aquí que me quiero decir con alto rendimiento, hormonas con potencia, glicina, betaína, zeatina, brasinosteroides, formulaciones que tengan más peso en manitol y en otros ilicitores que hacen que la planta pueda pasar sus condiciones de estrés más rápido o las tolere de una mejor manera para no tener caídas en la división celular, que es nuestro activo más grande en esta etapa. En un periodo de 38 a 40 días es la aceleración máxima del desarrollo exponencial de los calibres. Una buena estrategia de bioestimulantes foliares. Aquí uno se tiene que gastar el 90% de las enmiendas en base a algas foliares, 100% el calcio foliar considerado en el año, prefloración, calcios de buena calidad que puedan calcificar el ovario para tener una cáscara de buena calidad. Y si por ahí le podemos meter también algunos estimuladores de las calmodulinas, que son los, eh, ¿cómo se puede explicar? Es el mecanismo que tiene la planta para mover el calcio dentro de sus haces vasculares más fuertes, y ese calcio que no quiere salir o que no se quiere mover del suelo, cuando estimulamos las calmodulinas con las alternativas que hay en Chile, podemos lograr una mayor absorción y translocación de calcio a los haces vasculares y a la construcción de la pared celular. 100% tenemos que ir muy equilibrados en zinc, magnesio, nitrógeno, potasio. El 70% de la fertilización de calcio y boro es prefloración. Podemos hacer un poquito post cuaja, pero no es muy recomendable. También tenemos que usar silicio de buena calidad. ¿A qué me refiero con silicio de buena calidad? Silicios que estén ligados a la fórmula SHI O4 100%, que son ácidos ortosilícicos libres. Vienen directamente para que la planta los pueda tomar, asimilar y ocupar como tejido al 100%, como construcción de su pared celular, y estos se suman al calcio, se suman al potenciamiento de los haces vasculares y conductores hidráulicos, haciendo una planta muy robusta, muy potente. Y dentro de los reguladores de estrés, obviamente podemos ocupar citoquinas más fuertes o hacer un mix de estas con formulaciones que tengan azúcares y carbono. Principalmente, yo de lo que ocupo en mi estrategia, que me ha dado bastante resultado, entre octubre a enero, para tener una pequeña guía de comercial en que fijarse en las etiquetas, ocupamos prefloración
que el Pura o Grow con Comcat mezclado, más un calcio boro eficiente. Y después de octubre a diciembre, cuando queremos el máximo rendimiento de la planta, ocupamos Fertiactil GZ, que es la mejor formulación con glicina betaína, que es una citoquinina de alto rendimiento que se extrae en parte de las plantas. No, no se extrae de esas plantas, se extrae de la remolacha y otras cosas, pero es la hormona más alta que tienen las plantas en el desierto para poder aguantar el estrés térmico y hídrico de esas condiciones adversas. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran ventaja de la glicina beatina y sedatina que tiene Fertiactil versus solo la glicina betaína que tiene el Vasfoliar Osmoprotect, que también es una formulación bastante buena y la ocupamos bastante? La glicina beatina principalmente y la sedatina son hormonas que nos mantienen las células mayormente hidratadas y nos defienden de estas deshidrataciones temporales o golpes de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un seguro por si tenemos un error de riego de un día para otro o de 2 días. Con esto la planta se va a poder defender bastante mejor y el estrés de esa falta de agua no lo va a hacer, no lo va a sentir tanto, por lo cual no va a perder su aceleración en el crecimiento de la fruta y tampoco vamos a poder perder nuestro objetivo, que es crecer a la máxima tasa posible. Dentro de lo otro, ya cuando empezamos a pasar noviembre, tenemos que ir sumando en vez de restar. ¿Por qué? Porque empieza el estrés térmico. Ya tenemos una muy buena base con las glicinas betaínas, ceatinas y extractos de alga de alta calidad, y empezamos a ocupar estos que ya tienen terpenos y terpenoides que son altamente más eficientes para bloquear los radicales libres y las condiciones de exceso de temperatura, que estamos con el Supergrow, Cyanosen, que es una proteína en base a un aminograma bien interesante, una proteína fresca vegetal que es 100% asimilable. Y aquí sí los brasinoesteroides y el silicio juegan un papel muy potente, porque ya en esta construcción de la pared celular que vamos muy calcificados, el silicio básicamente es ponerle un 15 a un 18, yo diría que a lo mejor hasta un 20%, según lo que sale en la literatura, de engrosamiento extra a la pared celular. Entonces tenemos una protección física directamente por un gel de silicio que es cuarzo molido asimilable al tejido agrícola o vidrio, si lo queremos interpretar de una forma simple, que hace que la planta, todos estos golpes de calor, vientos calientes, de estos días que nos pegan pic de temperatura de 42, 38, 39 grados, la planta no se resienta y siga creciendo en conjunto con el resto de ayudas que le pusimos extras en los haces vasculares, en una sobrecalcificación, este brasinosteroide que ordena a todas las hormonas de la planta y nos ayuda también a que libere un 30, un 35% más de ATP, que eso es netamente división celular y energía, para poder sacar el máximo desarrollo del calibre. También, dentro de los resultados que veremos más adelante, este brasinosteroide Comcat, que en particular con los diferentes que hay en el mercado, que son trazas de un tipo de brasinosteroide. Este tiene hasta cuatro, es orgánico y es alemán, y de los que yo he probado hace 12 años es con el que me quedé porque con el que mejor funciona, igual que con todas estas sugerencias. Bueno, dentro de esto, acá tenemos la variedad SER, partimos el 4 de noviembre, este año puede ser antes, pero fijémonos en el momento fenológico o en el diámetro de la fruta. Técnicamente tiene que ser así. Yo pienso que el diámetro ideal es entre 10 a 15 milímetros, justo cuando estábamos acá.
Del 4 de noviembre al 7 de diciembre ya llegamos básicamente milímetro 44 en pelón y en fruta adentro prácticamente 35, 36. Esto es netamente varía ser. Todavía no tenemos el gel interno, por lo cual todavía nos quedan 2, 3 milímetros que crecer, pero ya el gran calibre del año lo aseguramos. O sea, el trabajo está listo y ahora podemos tener algunos inconvenientes o algo, pero ya sabemos que por calibre no nos vamos a quedar. Así que por algo, prácticamente la rentabilidad del año está lista. En la variedad Chandler, claramente que brota después y es básicamente lo mismo. Aquí no encontré una foto con los 12 o 15 milímetros, pero es básicamente igual. El año pasado estábamos con 25 milímetros el 21 de noviembre, el 2 de diciembre ya íbamos en 30 y el 3 de enero básicamente ya estábamos a 36 milímetros, que es el radio comercial que necesitábamos para enfocarnos en India. Aquí sí podemos ver que tenemos un gel interno ya listo y básicamente el trabajo del año está cumplido. O sea, ya por calibre no nos quedamos, ya tenemos gran parte de la rentabilidad asegurada y ahora hay que llenar las nueces. Dentro de la estrategia vía riego, a modo general de la fertilización, independiente el tipo de fertilizante, yo ocupo el 60% de la fertilización en esta etapa, un 10% en la etapa de llenado de la fruta y un 30% en post cosecha. La fertilización con potasio la ocupamos un 40% octubre y noviembre para levantar niveles y hacer que la planta entre bastante bien al llenado la fruta. La fertilización con fósforo, 100% al inicio, en el primer riego de la temporada, todo el fósforo, no como ácido fosfórico, pero sí como un fósforo de alta movilidad y altamente asimilable, que es más barato y nos va a dar mejores resultados. En esta etapa también metemos el 70% de la fertilización en base a calcio. Mi sugerencia es usar óxidos de calcio, no calcio flow, que son poco movibles y no entran a la planta, o nanopartículas de calcio que han estado llegando a algunas formulaciones, y un 30% de esto también en la post cosecha. O sea, si pensábamos 150 kilos de nitrato calcio, yo les diría 40 litros de óxido de calcio tipo KSC Adur de Timac o Master Calcio de Bioamérica, por dar dos nombres comerciales de buena calidad, 70% inicio primer riego y un 30% en la post cosecha, o 15 litros de Elitec Compact, que también es otro nano calcio que es de AgroSupport, que es bastante eficiente, pero se ocupa menos por la eficiencia de la partícula. Silicio, como Sumsil, 3-4 litros por hectárea vía riego dentro de los primeros 3 riegos. Eso sí es muy importante que sea temprano. ¿Por qué? Porque la construcción de los vasos vasculares y la pared celular es igual que el calcio. Tenemos que ir muy temprano en la temporada para que la planta tenga los elementos y construya estos vasos vasculares y tejidos reforzados que nos van a permitir aguantar toda la temporada. Carbono, le dejamos un 40% las formulaciones con carbono y azúcares para el llenado de la fruta, que es muy relevante. Enraizantes, la estrategia enraizantes, primer flash radicular, fines de octubre, mediados de octubre, y el otro entre diciembre y enero para potenciar el llenado. Y con biopoliagua ayudamos a la estabilidad hídrica del suelo. Desarrollo de esto es
volvemos aquí a calibre hasta enero. ¿Qué uso yo? Nitrato de potasio ácido, si es de Rancagua al norte, y una formulación de Sokimich que nos permite ayudar a regular el pH, un nitrato de potasio o en algunos casos nitrato y óxidos de potasio que son más asimilables para las correcciones en el caso del sur, Ultrasol Peque, Ultrasol Fósforo, Novatec, Coactil, que también en parte como enraizante, y materias orgánicas que podemos ver como Italga, Viaminol, Rotgrow, Sumsil, que también es un potenciador de raíces, algunas versiones de EcoPlus, y Digesto, que es un pool de materias orgánicas que generan distintos efectos en la raíz, pero nos ayudan a bajar la conductividad eléctrica y nos aumenta mucho el intercambio de la nutrición química con la raíz. Entonces, un complemento. Por eso hoy día hay una pequeña tendencia a regular las unidades de nitrógeno, fósforo, potasio en base a esto, porque a veces se nos pasa la mano con la nutrición, que creemos que por meterle más nitrógeno, más potasio, a veces estamos echando a perder más que hacer un aporte. Entonces hay que buscar un equilibrio lógico dentro de esto para no tener daños de sales, daños de cloro, como ejemplo los muriatos de potasio o ese tipo de fertilizantes, yo sugiero no ocuparlos y ocupar sí una relación de este tipo que es más equilibrada en el suelo y nos va a permitir que la planta no tenga, no ande a tirones, va a andar más tranquila. ¿Cómo desarrollamos esta tecnología o a dónde la tuvimos que validar? Fue en el norte, porque ahí es donde se nos acabó el agua primero. Entonces, ¿qué pasaba? Si seguíamos trabajando como veníamos generando nuestra fertilización tradicional, claramente en este suelo que tuvimos que convivir en un macetero artificial, que acá lo pueden ver muy bien, aquí está el deslinde y el quiebre del suelo donde estamos con la ocupación del bulbo de riego con biopoliagua con 8 horas de agua, porque era el agua que teníamos, básicamente no el agua que queríamos, sino lo que había, y eran dos opciones. O veíamos si esto funcionaba o la motosierra partía cortando el campo al porcentaje que nos diera poder regar normalmente. Entonces, claramente los dueños nos dieron el vamos con este desafío técnico bastante importante. Nos costó asimilarlo, a mí también me costó verlo y creer en esta cuestión, pero al final comprobamos que pudimos tener raíces sanas, raíces creciendo acá, la planta se expresó al 100%, incluso nos dio más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque logramos un equilibrio en este macetero artificial que no teníamos, cero posibilidades de lavar suelo como se hace en algunas partes del país donde tenemos problemas de sales, cero. Lluvias por más de 6 años que no eran más de 70 milímetros al año en invierno. El riego que podíamos dar en invierno fluctúa entre 240 y 300 milímetros. Por lo tanto, si nos llegábamos a salar aquí, el campo no iba a durar 2, 3 temporadas y ya llevamos, vamos para la novena y todavía seguimos produciendo bastante bien. Así que esta tecnología de reemplazar parte de las sales químicas por otras fuentes para sumar eficiencia y mantener un confort hídrico de la planta funciona. Lo medimos con bomba de Cholander. Aquí otra situación que un suelo arenoso, un franco arenoso, prácticamente arenas de río, donde regábamos el día 1 y el día 3 nos quedamos secos. Entonces, por un tema de ahorro de agua y volver a esta misma eficiencia de lavar, de no lavar los fertilizantes, ocupamos biopoliagua
a dosis mínimas de 1,5 kg por hectárea. En el otro campo ocupamos dosis al máximo con 3 litros por hectárea. Y pudimos comprobar con esta bomba de Cholander que a los 4 o 5 días teníamos 7, 8 bares, por lo tanto la planta estaba hídricamente cómoda. Este es el campo de Valle en otra calicata, donde me podrán preguntar dónde está el agua. Yo veo lo mismo, pero está aquí. Ese es el bulbo de riego donde sobrevivimos por 14 días antes del riego siguiente con 8 horas de riego, o sea, con una precipitación de 2 milímetros hora, y era el agua que había. O vivíamos y la producción salía, o empezábamos a achicar la hectárea. Pero afortunadamente, este año, yo creo que fue el año más trágico en cuanto a agua, sí funcionó y funcionó bastante bien. Acá podemos ver el suelo franco arenoso de antes. Segundo día de riego, ya el agua prácticamente 60 centímetros se nos secaba el suelo porque es pura arena, con un poquito de limo. Y cuando ocupamos este polímero para llenar todos esos espacios porosos del suelo y poder generar este macetero artificial, que la planta, o sea, que las raíces ocupen bien su espacio en el bulbo y podamos mantener hídricamente bien este sistema radicular sin andar a tirones como acá, que se me seca, después tengo agua, no tengo agua, tengo agua, la planta empieza a andar a tirones. Es lo mismo que pasaba acá. Básicamente, si con este riego por goteo teníamos un sistema radicular, suelo franco arenoso, acá tenemos un poquito más de materia orgánica, cubierto al 80% con el riego por goteo, yo creo que acá nos fuimos al extremo de tener un 50% del suelo con raíces ocupadas de una forma eficiente, y se comprueba lo que dijeron los israelitas en el año 70 con lo del riego por goteo, que regando eficientemente una planta con el 50% de sus raíces, el rendimiento es al 100%, porque tiene capacidad de compensarse. Ahora, eso es la estabilidad y disponibilidad hídrica del agua. Nosotros también le pusimos una inversión no tan grande, pero muy técnica, afrontando este problema de sequía y problemas hídricos, como una protección osmótica a la planta integral, desde varios puntos de vista, lo que nos permitió generar esto, o sea, árboles con muy buena carga, creciendo, desarrollando un poquito más de masa de planta, aunque no son grandes brotes, pero recordemos que estamos con la mitad del agua. Eso sí que es un mundo de diferencia. Acá tenemos lo mismo, muy buen potencial. Y dentro de eso pasamos a cómo se desarrollan los calibres. El calibre también es para mí un índice de rentabilidad y de estado del campo. O sea, cuando veo esta curva de calibre, me parece muy buena si me comparo con el calibre la nuez Chandler de Chilenat aquí abajo. Pero cuando veo las plantas en terreno, si tengo esta densidad y tamaño de nueces, las dos cosas empiezan a coincidir que estamos haciendo el trabajo bastante bien agronómicamente, que es lo que importa. Porque mucho de la floración que se indujo ya para el próximo año, parte de todo este trabajo que hicimos en la primera etapa y parte en la post cosecha también, para lograr estos resultados en la próxima temporada. Si manejamos una planta con menos estrés, mitigando su estrés desde todos los puntos de vista, partiendo por una estabilidad hídrica en el suelo que nos da poliagua, los resultados son sorprendentes.
Me voy a volver a esta lámina. Acá un dato relevante que en la presentación que viene, el 24 vamos a andar un poco más, pero aquí la planta llegó a estar a 16 bares de presión negativa con la bomba Cholander, antes de recibir el riego siguiente, que prácticamente si eso lo viéramos a umbrales de California o sin estos retenedores de agua en el suelo, eh, prácticamente la planta habría sido tal su estrés que hubiera botado toda la fruta porque el suelo estaría seco, como se ve aquí abajo. Y parte de esto otro es toda la tecnología que hablamos recientemente entre el silicio, la glicina beatina, la ceatina, potenciamiento de raíces. Podemos comprobar cómo la planta también tiene una mayor capacidad de tolerar y enfrentar este estrés de sequía y meterse en la resistencia osmótica dentro de la planta y reintegrar una rehidratación de los haces vasculares para poder estar así. Así que si no, no hubiéramos podido tener o lograr esta buena curva de calibre, por lo cual es una herramienta importante. Dentro de la Chandler, un tema muy relevante es calibrar la fruta. Esta lámina de la clase anterior, netamente para recordarla, en tres casos de éxito donde tuvimos calibres bastante grandes, en la zona central aplicando toda esta tecnología, pero sin el poliagua, porque la verdad teníamos agua de sobra y no lo necesitábamos, pero la lámina siguiente, sí vamos a mostrar los resultados de una Chandler que se regó menos de 5.000 metros cúbicos y tiene resultados similares, que es la que podemos ver acá. ¿Cuál creen ustedes que es la Chandler que está en Ovalle que se regó con biopoliagua? Hagan sus apuestas. Les doy 5 segundos y después les cuento. Bueno, la verdad es esta. Este lote de nueces, que es un lote de 70.000 kilos, fue el que se usó con biopoliagua y se regó con una frecuencia de 12 horas cada 15 días. No era porque lo quisiéramos regar así, era el agua que había con el turno que llegó. Literalmente, si no hubiéramos tenido esta tecnología de apoyo para regular el agua en el suelo, ese campo ya estaría, yo creo que un 80% quemado en el aire, en algunas panaderías por ahí. La fruta calibró bastante bien, pese a que tuvimos este resguardo para apoyar el tránsito hídrico. Este es una Chandler de la zona central, normal, sin mucha tecnología en su cultivo. Y este es un promedio nacional aproximado de cómo va atendiendo el mercado entre distintas exportadoras y amigos de la industria, cómo se va construyendo la curva de calibres de esta temporada que todavía no está terminada. Pero la mayor conclusión de esto, llevándolo a números prácticos, es un testigo que el agua genera el 70-80% del trabajo final. Si tenemos disponibilidad de agua y eh, esta no hace que la planta tenga estrés entre un riego y el otro, por la razón que sea, el resultado va a ser bueno. Ahora, si la acompañamos con todo este paquete de bioestimulantes de alta eficiencia, potenciadores de metabolismo,
recubridores osmóticos, claramente que el resultado va a ser aún mejor. Y lo más importante de esto no son los calibres que sacamos en el año, sino es qué va a pasar la próxima temporada. Porque uno podría decir, claro, la planta terminó tan dañada que, o tan estresada que al próximo año no me va a dar fruta. Absolutamente no pasa nada. Este campo viene trabajando con esta tecnología o este enfoque para mitigar la sequía por más de 8 años y ahí está, produciendo bien y nueces caras de buena calidad. Ahora, lo que me faltó, pese a toda esta distribución de calibres, el llenado de la fruta fue un 51,4%. Y yo cuando vi el análisis lo mandaba a repetir porque pensé que estaba malo. Dije, con el estrés hídrico que vamos a tener acá, si es que llegamos a un 45% y nos compran la fruta, sería un éxito. Y dio un 51,2%. Casi para no creerlo. Yo creo que este campo este año lo regamos con un 25% menos de agua que el año pasado. Sí, yo estimo que debe haber estado entre suma y resta, llegando a los 4.200 metros cúbicos de agua este año. Y acá volvemos a lo mismo. Necesitamos nueces caras, calibres grandes para asegurar una buena rentabilidad de nuestra fruta en el campo. O sea, hoy día lo que quiere el mercado y donde nos vamos a diferenciar comercialmente es en estos tres calibres, principalmente 34, 36, y lo que tengo que hacer es modificar mis estrategias para que el 32 menos trate de desaparecer en lo máximo posible de mi campo. Y con esta estrategia pueden tener una ayuda para ir tomando mejores decisiones. Si ya no podaron bien, pueden invertir un poquito más en bioestimulantes de buena calidad y aprovechar que estamos recién estirando tejidos para pisarle el acelerador a fondo a la planta, que eso es lo que importa. Es la carrera que tenemos de aquí a inicios de diciembre con la SER y de aquí a inicios de enero con la variedad Chandler. Así que eso era un poco la clase de hoy.